los tres bandos. Son tres clases de cristianos que hoy en día estamos observando y que estamos viendo. Algo que nos suele pasar y es que no sé si usted sabía que el 85% de las personas reconocen haber sentido en algún momento de su vida haber perdido la fe, el amor por Dios, la compasión por los demás. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez eso, ¿sí? Pero digamos que hay veces nosotros llegamos momentos en nuestras vidas donde ya no queremos orar, donde ya no queremos buscar más de la presencia de Dios, donde ya no nos nace predicar la palabra de Dios, donde ya no quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y se va perdiendo en nuestras vidas esa pasión, ese anhelo por el Señor. Amén. Y algo que ha pasado es que en nosotros como cristianos hemos vivimos en diferentes etapas y pasamos por diferentes momentos en nuestras vidas. Pero estos cristianos se dividen en tres grupos, por eso lo he dividido en tres ¿qué? Bandos. Pero cada uno de estos tres grupos existen una clase de cristianos y son 7 clases de cristianos. No sé, hoy, si tuvieras la oportunidad hoy de recibir una carta de parte de Dios para su vida, ¿qué te diría el Espíritu Santo? ¿Qué te diría el Señor en este día? ¿Qué te escribiría? Y hoy quiero hablar acerca de esas personas. No sé si ustedes han conocido el libro de Apocalipsis, fue escrito y habló, fueron escritas 7 cartas para 7 iglesias. Esas 7 iglesias hoy conviven también en nuestra comunidad. Amén. Y estas 7 iglesias se dividen en 3 grupos, por eso le puse los 3 bandos. Entonces, están los buenos, que son los fieles, son los que aman a Dios, son los que permanecen en Él, son los que predican la palabra de Dios, son los que tienen anhelo, sed, hambre de Dios. Esos son los buenos. Están los mediocres y están los malos, los que no han nacido de nuevo. ¿Aló? O bueno, tal vez pudieron haber nacido, pero con el tiempo empezaron a enfriarse y perdieron todo en su vida y dejaron de llevar una vida para agradar a Dios. Así que hoy quiero hablar de esos 3 grupos, de esas tres grupos, pero en esos 3 grupos hay clases de cristianos. Y quiero empezar con los buenos. ¿Cuántos buenos hay aquí? A ver. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces hoy quiero que hagamos algo. Que usted vaya examinando su corazón. Examine su corazón cómo se encuentra con respecto a estas cartas. Con respecto a este llamado que Dios está haciendo. Y con esta reflexión que vamos a estar mirando poco a poco, quiero que te examines poco a poco y examines tu corazón a profundidad. No le vaya a empezar a hacer el del lado así. ¿Sí escucho? Usted que es así. No, quiero que examine su propio corazón y empiece a revisar. Bueno, ¿será que yo me encuentro en este grupo o en este otro grupo? ¿En cuál de esos? Amén. Entonces, primero vamos a ir con los buenos, con los que son fieles, llamados a seguir adelante. Entre esos se encuentran 2 iglesias. Son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Resulta que la iglesia de Esmirna dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en prisión para probaros
y tendréis tribulación por ¿cuántos días? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida. Esmirna es un ejemplo de fortaleza. Esmirna era una iglesia apasionada por Cristo. Esmirna era una iglesia que amaba el estar en su presencia. Pero no solo eso, Esmirna era perseguida en ese tiempo, porque Esmirna, la iglesia de Esmirna, daba su propia vida por predicar el evangelio. A ellos no les importaba si los apedreaban. A ellos no les importaba si los echaban a la cárcel como a Pablo. Pablo se sentaba y en las cárceles escribía y les predicaba el evangelio a toda criatura, a todo el que veía. Él tenía ese fuego encendido. Para él no existía otra cosa más sino Jesucristo en su vida. ¿Cuántos de nosotros viviremos en esa vida, ¿no? Que permanecen firmes en la fe. Mire, estos son los cristianos. Si lo venimos a este día, son los cristianos, mi hermano, que están orando cada día, que tienen ese anhelo de predicar la palabra de Dios, que son aquellos cristianos, mis hermanos, que no les importa si les echan piedra, no les importa si se burlan de ustedes. ¿Cuántos de nosotros hoy en día vivimos como ellos? Hoy en día tenemos, mis hermanos, la facilidad de predicar, la facilidad de ir, de compartir la palabra de Dios, de subirme en el Transmilenio, de abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen en su celular la Biblia? Y puede en el transcurso de su día, en el transcurso del día, abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar. Puede usted ir, salir a un parque, orarle al Señor, puede predicarle a cualquier persona. Pero hoy en día se ha perdido eso. Ya hoy en día pocos son los que son como estos fieles. Son aquellos hombres y mujeres que permanecen firmes en la fe a pesar de la adversidad, a pesar de que pasan momentos difíciles en su vida. Son hombres y mujeres que aman el estar en la presencia de Dios. A ellos no les importa si hablan mal de ellos o no hablan mal de ellos. Ellos lo que les importa es encontrarse con Dios y poder vivir una vida diferente. Amén. Mire, hermanos, ellos soportan críticas, burlas, persecución por sus creencias. Resulta que Esmirna, ellos cuando iban a predicar, los perseguían, los metían a la cárcel. Algunos los mataban. Por causa de ellos, nosotros también podemos conocer la palabra de Dios. Amén. Así que ¿cuántos de Esmirna hay en este lugar? ¿Cuántos de los que nos están observando por los medios digitales hay que son de Esmirna? Como la iglesia de Esmirna, hombres y mujeres fieles que daban todo por dar, por servirle a Dios y por mantenerse en él. Amén. Miren, hermanos, ellos confían en las promesas de Dios incluso en medio del sufrimiento. Pero Dios le hace un llamado a Esmirna, y el llamado que le hace a Esmirna es mantener fiel, mantener su fidelidad a Dios. Nos garantiza la recompensa eterna. Nos garantiza, mi hermano, que usted y yo podamos un día ver la gloria de Dios, y el día que nos vayamos podamos entrar en el reino de Dios y decir: hijo mío, eres digno de entrar, entra al aposento. ¿Cuántos quieren ver eso? Amén. Esos son esos clases de cristianos, esas clases de hijos de Dios. Pero también están los de Filadelfia, que se catalogan ¿en dónde? ¿En dónde se catalogan? ¿En la banda de qué? Dígale ahí al que está al lado, o los que están ahí en la casa. Dígale, de los buenos. Son de los buenos. Esos son de los
de los que sí son los propios. Amén. Mire, hermanos, Filadelfia se mantenía fiel a la palabra de Dios. Filadelfia era una iglesia pequeña. Siempre la iglesia fue perseguida en ese tiempo. Pero resulta que ellos donde estaban en la ciudad de Filadelfia, donde ellos estaban, era como era un lugar donde había mucha abominación, donde había muchas cosas que no agradaban al Señor, donde había mucha inmundicia. Por eso la iglesia de Filadelfia no era una iglesia que era grande, sino era ¿qué? Pequeñita. Pero esta iglesia, aunque era pequeña, eran hombres y mujeres que perseveraban a pesar de las dificultades, que aprovechaban las oportunidades que veían para predicar el evangelio de Dios, que aprovechaban cualquier momento para encontrar la Biblia y cogerla y leerla y decir, uy, Señor, esta palabra es poderosa, voy a empezar. Ellos se esforzaban por vivir en santidad. Amén. Miren, hermanos, ellos son los cristianos que nadie ve, pero Dios sí los ve. Son los cristianos que usted les dice, hermano, necesitamos hacer algo, vamos a pintar la iglesia. Esos son los primeros que están. Ellos no les importa dejar el trabajo tirado, mi hermano. Ellos vienen a la iglesia porque ellos saben para quién le están trabajando. Ellos saben que no le trabajan a la iglesia, saben que no le trabajan a un pastor, sino saben que le trabajan al Dios de reyes, el que trae la bendición sobre todas las cosas. Amén. Mire, hermanos, en Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mis hermanos, ellos son como aquellas vírgenes que cuidan el aceite. Son hombres y mujeres que aman el cuidar su santidad. Son hombres y mujeres que aman el servirle a Dios, que buscan la palabra de Dios, que están orando constantemente. Y ahí Dios les hace un llamado a esta clase de cristianos. ¿Cuántos de nosotros somos como ellos? ¿Cuántos de Filadelfia hay en este lugar? ¿Cuántos de Filadelfia son así, fieles a Dios? Permanecen en Él, permanecen con Dios. Dios les hace un llamado y les dice, permanezcan, ¿qué? Fieles, les dice, permanezcan. Porque si permanecéis, tranquilo, porque yo te voy a guardar. Y mientras que venga sobre todo el mundo las cosas malas, lo que venga, que el gobierno está haciendo cosas malas, que no va a poder predicar, que la economía no se va a dar, Dios a ti sí te va a bendecir. Dios a ti sí te va a abrir puertas. Dios sí va a empezar a abrir y te va a empezar a abrir de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque has permanecido fiel a Dios. Amén. Así que Dios hace un llamado importante a mantener la fidelidad y perseverar. Este grupo de cristianos, los primeros, son cristianos apasionados por Dios, apasionados por predicar la palabra de Dios. Ellos no les importa el lugar donde vaya, ellos siempre Dios está al frente. Ellos no les importa lo que están viviendo, ellos no reniegan en contra de Dios. Ellos lo que hacen, se arrodillan y le claman y saben que dependen de un Dios todopoderoso porque Dios es el que los va a sorprender. Amén. Ayer me contaba un amigo un testimonio, un compañero me contaba un testimonio y decía, un hermano en Cristo, y me decía, hermano, estoy gozoso. Me decía, porque hermano, yo tenía una tienda y en la tienda no me iba bien, me iba mal. Hermano, no vendía nada. Y yo veía como mis compañeros, mis amigos vendían, pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo me mantuve fiel, yo me agarraba de la mano del Señor y cada vez que iba a abrir mi negocio yo le decía, Señor, gracias porque tú no me desamparas. Duré como 2 años así, me dijo, como 2 años así.
pasando por momentos difíciles donde habían días, mi hermano, que no tenía ni para comprarme un pan. Y yo abría la puerta, hermano, y quería vender, pero no vendía nada. Pero ¿sabe qué hacía? Me arrodillaba y seguía fiel. Iba a la iglesia y daba mi diezmo. Daba lo que mi hermano, lo que podía, hacía lo que podía. ¿Sabe qué, mi hermano? Hoy le doy gloria a Dios porque el Señor me abrió estas otras puertas y ahora tengo el negocio y el Señor me ha bendecido. Incluso ya he vendido más de 5 millones de pesos, mi hermano. Yo, gloria a Dios. Sí, le abrió una puerta donde un banco le dio más de 35 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice a los que son fieles y los que permanecen. Amén. Miren, mis hermanos. Pero viene la segunda parte, que este es el grupo de los mediocres. Un llamado a apartarse del pecado. ¿Son los qué? Mediocres. Son los cristianos que están en la iglesia, pero que el pecado está sobre la vida de ellos. Son cristianos que están en la iglesia, pero que han perdido su primer amor, que han dejado de ver a Dios como su proveedor de todo y han empezado a poner la mirada en el mundo. ¿Aló? Mire esto, mis hermanos. Características de Éfeso. Empezamos con Éfeso. Éfeso es la iglesia que perdió el primer amor. Dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Éfeso era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que se esforzaba por vivir en santidad. Éfeso, los líderes de Éfeso eran líderes que servían en la iglesia, que estaban ayudando y haciendo cosas. El Señor entra elogiándolos, pero le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo algo contra ti. Y es que hoy en día has perdido ¿qué? Tu primer amor. Ya no amas a Dios y ya no amas a las personas. Ya no tienes compasión por los que se pierden. Ya no tienes compasión por tu hermano. Ya ahora somos de los que decimos, yo la verdad no digo nada, pero sí siento un fresquito de que le vaya mal. Éfeso, mi hermano, era una iglesia que hacía obras buenas, pero ya no por amor, sino por obligación. ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros estaremos como Éfeso? O como Esmirna, o como Filadelfia. Filadelfia y Esmirna era de la banda de ¿qué? De los que amaban a Dios, de los que hacen todo por agradarle a Dios. Pero Éfeso dejó el primer amor. Ya se volvieron antipáticos. Ya no hay empatía por la persona que está pasando por un momento difícil. Veo a mi hermano que está pasando por un momento difícil. Seguramente es por el pecado. Eso es por flojo, eso es porque ya no trabaja, eso es porque no es que, hermanos, ya no hay ese anhelo de dar, de bendecir a otros. ¿Aló? Esos son los que dicen los cristianos que uno les dice, hermanos, vamos a predicar. Ellos son los cristianos que ahora trabajan para el pastor y para la iglesia, pero ya no trabajan para quién, para Dios. Ellos son los que perdieron ese amor. Yo voy a la iglesia porque me toca y si no el pastor no me deja servir.
Voy al ayuno porque si no, no puedo servir todo el mes. ¿Cierto? Yo hago las escuelas porque si no, no puedo servir. Entonces ya no hacen las cosas por amor, sino que las hacen ¿por qué? Por obligación, por cumplir con un deber y por hacer lo que yo quiero. ¿Aló? Necesitan, ellas son aquellas personas que necesitan volver a la pasión de un encuentro inicial con Dios. Ellos, hermanos, han dejado que la rutina apague su amor inicial por Dios. Se han vuelto religiosos. Todo es pecado, todo es malo, pero ya no hay amor por las personas, ya no hay amor por sus hijos, ya no hay amor por el que se pierde, ya no hay amor por ni compasión por Dios, por estar delante de Él. Ahora si yo te digo, mi hermano, ¿cuántos estamos como ellos, como Éfeso, que hemos perdido qué? Ese primer amor. Ya no hay anhelo de orar, ya no hay anhelo de leer la palabra de Dios. Nos importa más leer otros libros y otras cosas más importantes que la palabra de Dios. ¿Aló? Miren, hermanos, les hace un llamado a estos creyentes y es a regresar a la pasión por Cristo, a la pasión por los demás, amar a la gente de verdad. ¿Aló? Espero, mi hermano, que no estemos entre ese lugar, pero examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estoy con respecto a esto? ¿Será que ya no me duele cuando veo a una persona llorando? Ya sabe, yo que he visto, mi hermano, que hay veces yo veo muchachas jóvenes llorando, tristes, hombres y mujeres amargados, tristes, desolados, pero ya no están los que aman, ya no están, ya no sentimos nada, uno los ve llorando y como que a mí ya ni me duele. A mí qué me importa. O si alguien se va a acercar, ¿sí o no? Hemos perdido ¿qué? Ese primer amor. Pero también están los de Tiatira. Tiatira es una iglesia que quiere servirle a Dios, que se esfuerzan por hacer las cosas bien, pero ellos tienen algo y es que ellos son tolerantes al pecado. ¿Son qué? Toleran el pecado. Para ellos el pecado es como que sí, pero mejor no, pero como que mejor sí, como que mejor sigo acá, pero como que, ay, Dios mío, yo quiero ser fiel. ¿Listo? Resulta que en Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti que dejas hacer que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas que sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tiatira, mis hermanos, era una iglesia que permitía falsas doctrinas para justificar el pecado. Doctrinas como hoy en día vemos, por ejemplo, ya no diezme. Eso no es de Dios. En la Biblia no muestra eso. Doctrinas como, hermanos, si usted se arrepiente, ya la salvación no se pierde. Donde pensamos que la salvación no se pierde. Peque, tranquilo, usted puede seguir, ¿qué? Pecando. O si peca de vez en cuando, usted no pierde su salvación. ¿Cómo es? Si pierde qué? Porque nosotros la justificamos. Decimos, no, es que yo no pierdo la salvación, porque si yo soy un hijo de Dios ya no la pierdo. Claro, está bien. Pero es que el hijo de Dios no peca. Por eso no la pierde. ¿Aló? Pero el que peca, por tal ya ha perdido una salvación grande.
pero decimos ahora que ya la salvación no sé qué, no se pierde. Entonces, esos son como Tiatira, son fieles en algunos aspectos, pero permiten enseñanzas y conductas inmorales, conductas que no agradan a Dios. ¿Qué ven en el celular? ¿Qué ves en el celular, mi hermano? ¿Con quién estás chateando? Ay, es que es tan lindo, ¿no? Como mi esposo. ¿Mm? Que ese ni me dice nada. Ay, qué hermosa estás, ni nada de eso. No, como mi esposo que ese no me dice nada. Cambio el sí, hola, mi amor, y yo, ay, esto otra vez. Es como, no sé, como nacer de nuevo. ¿Sí? O los hombres, por no decir nada más, pero ¿qué están viendo en el celular? ¿Sí? ¿Qué vemos en el celular? ¿Qué hacemos, mis hermanos, cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve, ¿somos inmorales o morales delante de Dios? ¿Aló? ¿Esa es la iglesia de qué? De Tiatira. Recuerdo una vez que un amigo me contaba una historia, él siempre la contaba y él decía que resulta que había un niño que tenía un gato lo más delito, es decir, como hoy en día una angora, ¿sí? Esos gatos así bien blancos, lindos, y resulta que el animalito se murió. ¿Mm? Y como el animalito se murió, entonces, pues, ¿qué pasó? Que la mamá le dijo, no, papito, entierre al gato y ya, porque ¿qué más podemos hacer? Entonces, el niño fue, enterró el gato en el patio de la casa, pero dejó la colita por fuera. Y el niño cada vez que llegaba del colegio, él llegaba corriendo y entraba al patio y cogía la cola y consentía la cola del gatito. Y él decía, ¿y cuántos estamos como ese gatito, consintiendo el pecado? Sí, yo quiero ser fiel a Dios, pero es que ella es tan linda, ay, es que ella es tan agradable, ay, es que él es tan especial, permitimos cosas impuras o justificamos el pecado, ¿sí? Ya no quiero hacer esto y la palabra de Dios dice tal y tal cosa y le busco o escucho diferentes doctrinas y me voy errando, mi hermano, para justificar lo que yo quiero hacer. ¿Aló? Están los de Sardis, la apariencia de vida, pero están realmente muertos. Dice en Apocalipsis 3, 1, 3, del 1 al 3, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7, ¿qué? Estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma lo que queda, que estaba para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Reténlo y arrepiéntete. Sardis parecía viva, pero en realidad estaba espiritualmente muerta. Sardis es de la iglesia que tuvo un tiempo donde ellos estaban vivos, donde ellos, hermanos, se arrepintieron, donde ellos oraban, leían la palabra de Dios, ellos no les importaba si los apedreaban, si se burlaban. Era como la iglesia de, ¿cuál es la iglesia? La primera, de Esmirna. Era como la iglesia de Esmirna. Ellos hacían todo esto, pero la iglesia de Sardis empezó y ellos, claro, ellos crecieron y todo, y ellos tenían apariencia de que estaban, ¿qué? Incluso, hermanos, el pastor, los líderes tenían apariencia de qué? De que estaban vivos. Ay, esos son los cristianos que hoy en día usted ve que son los que casi, aleluya, hermano. Uy, yo recuerdo aquellos tiempos que yo oraba y los enfermos se sanaban, mis hermanos. Pero la envidia me sacó, me sacó de la iglesia. Son aquellos cristianos que ya no viven conforme.
El pastor está en pecado. Son aquellos cristianos que el Señor me mostró a través de un sueño que todos iban a quedar condenados. ¿Cómo es? Ellos se ven ¿qué? Dos espirituales, un Señor. Pero realmente su vida no era espiritual, estaban muertos espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos como ellos? Estamos muertos en el espíritu. Ya no aparentamos ser cristianos. Somos unos en la iglesia, pero otros en la casa. Vivimos de apariencia. Ellos empezaron a vivir de apariencia. Yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Yo veo que algunos ponen estados, ay Señor, cómo te amo, cómo te adoro, cómo esto, pero no me quiero apartar del pecado, no me quiero apartar de lo que está bien. Esta clase de cristianos son cristianos que usted le dice hermano y si está orando y se ponen bravos. ¡Ah! Pues claro, ¿usted qué cree? ¡Ah! Pues yo sí oro. Mire a ver si usted ora, ¿no? Porque yo sí he visto que muchos líderes ni oran. El Señor me lo ha mostrado, el Señor me lo ha mostrado. ¿Aló? Y están ellos, hermanos, el Señor les hace una advertencia a Sardis y le invita a la iglesia a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estás con respecto a esta conciencia, mi hermano? Yo no sé cómo te encuentras hoy, mi hermano. Si te encuentras en este bando de los que se han vuelto mediocres delante de Dios, ya no oran, ya no leen la palabra de Dios. Quiero decirte esto, ojo a esto, preste atención a esto. Cuando un cristiano se vuelve mediocre, empieza a destrozar su vida sin darse cuenta, porque entra en una conformidad que poco a poco empieza a perderle el sentido a la vida, así sea en la iglesia. ¿Aló? Pilas, mi hermanos. Y mire, hermanos, y por último están también mis hermanos, perdón, aquellos que realmente su vida se ha perdido. Aquellos cristianos, mis hermanos, que realmente en su vida no han querido servir. Amén. Son tres clases de cristianos que están en ese grupo de los bandos. ¿Cuáles son? Los cristianos que perdieron el amor, ¿cierto? En el grupo de los mediocres. ¿Cuáles son ellos? Los cristianos que perdieron ¿qué? El primer amor. Ya no sienten amor por las personas. Ya no sienten compasión por Dios. Ya no quieren orar. Están los cristianos como Tiatira, que ellos sí quieren buscar de Dios, pero el pecado no los deja, ¿cierto? O sea, siempre hay un pecadito ahí. Algunos están cometiendo adulterio, otros están cometiendo fornicación, otros están buscando ahora por las redes sociales, mujeres, hombres. Ahora es tan fácil pecar, ¿cierto? Y otros como Sardis, que se creían que estaban, ¿qué? Se hacen ver como si estuvieran vivos espiritualmente, pero realmente están muertos espiritualmente. ¿Aló? Y por último están el grupo, la banda de los que no han nacido de Dios, prácticamente, o los que nacieron, pero se volvieron malos, como Pérgamo. Pérgamo era una iglesia en cierta medida bien. Ellos trataban de hacer bien las cosas, venían a la iglesia, hacían sus cosas. Pero Pérgamo ya no tenía compromiso con Dios, sino con el mundo. Son aquellos cristianos que el día del Halloween se disfrazan. Son aquellos cristianos
que ya buscan agradar a los demás en lugar de agradarle a Dios y serles fieles a Dios. Recuerdo la historia, mire esto, quiero ponerles este ejemplo, no sé si le ha pasado, pero recuerdo la historia de un compañero también. Y resulta que este compañero, él me decía, hermano, y estoy metido y yo no sé, pero me siento que he madurado en las cosas de Dios. Y un día él trabajaba en la rusa, pero en la rusa los compañeros empezaron a decir, uy, no, deberíamos irnos a echarnos unas politas y ir y que no sé qué. Y entonces él, ay, sí, que chévere, que no sé qué bacano. Y todos, ¿qué va? ¿Usted qué va a venir a decir? Usted luego no es cristiano. Usted luego no es que asiste a una iglesia. Y yo, ah, ¿qué? ¿Yo qué asisto? ¿Dónde? No sé qué. Sí sé más, se regó. Mejor dicho, se volvió un impío, sí, por irse a tomar, ir y pasar un rato de fiesta y todo. Son aquellos cristianos que necesitan volver a la santidad y al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que retienen la doctrina en Balaán, que enseñaban a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pérgamo comprometió su fe con prácticas mundanas. ¿Cuántos de nosotros comprometemos nuestra fe con prácticas que ya no son agradables de Dios? Nos metemos en fiestas y en cosas que son paganas, que son del mundo, y queremos justificarnos. Y por último, mi hermano, está la odisea, la tibieza espiritual. La odisea dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La odisea representa, mis hermanos, a quienes se sienten autosuficientes. Resulta que la iglesia de la Odisea no era, como les digo, no era de todo el mal. ¿Sí? Ellos eran hombres y mujeres, y la Odisea, el pastor, eran hombres y mujeres como Sardis, como Filadelfia. Eran hombres y mujeres apasionados por buscar la presencia de Dios. Eran hombres y mujeres que no les importaban las adversidades y los momentos difíciles. Ellos sabían que la bendición pronto llegaría. Resulta que a la Odisea le llegó una bendición muy grande y ellos se volvieron ricos. Ellos crecieron en su economía. Ellos tenían, vean, la manejaban bien chévere, vean, tenían buena plata. Pero como ellos tenían plata, ay no, hermano, el pastor empezó a volverse tibio. Ay, ya no puedo predicar hoy. No, es que los negocios, hermano Edgar, los negocios, ¿sí? Los negocios son importantes. Los líderes empezaron a tener plata, riqueza. Pastor, hoy no puedo ir al grupo porque como el Señor me ha bendecido tanto, no puedo perder esa oportunidad. Pastor. Eran aquellos hombres y mujeres que eran apasionados por Dios, pero por la riqueza empezaron a ser ¿qué? Tibios espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así? ¿Será que Dios te ha dado riqueza y ya no puedes empezar a servirle al Señor? ¿Has dejado de servirle en la casa del Señor? No, ya no tengo tiempo, pastor, ya no tengo tiempo. ¿Sí? No, es que es importante. Otros priorizan primero ¿qué? Son aquellos cristianos que empiezan a priorizar
las cosas materiales. Sí, Dios los bendijo. Pero por causa de esa bendición perdieron su fidelidad. Miren, hermanos, quiero decirles esto. He conocido muchos hombres y mujeres que empezaron siendo fieles a Dios. Dios les trajo bendición en abundancia. Pero como Dios les trajo bendición en abundancia, entonces dejaron de asistir a la iglesia. Dejaron de buscar la presencia de Dios. Dejaron de leer la palabra de Dios porque ya no tenían tiempo. Las ocupaciones. Se volvieron tibios. Empezaron a vivir en una zona de ¿qué? De confort. Ya no hacen las cosas como eran antes, sino ahora lo hacen con tibieza. ¿Cuántos de nosotros andamos como ellos? Quiero que nos pongamos de pie, mis hermanos, ahí donde está. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.